queridos míos. Si supieras el peso que tienen ciertos recuerdos, cuánto dan forma a lo que nos convertimos. Hay historias que guardamos en lo profundo de nuestros pechos, encerradas bajo llave, no por vergüenza, sino por una mezcla de dolor y una gratitud extraña, casi incomprensible. Hoy, siento que es hora de abrir esta vieja caja, desempolvada por el tiempo, y dejar que el aire fresco del aire presente airee lo que una vez me sofocó. No es una historia fácil, no. Pero es una historia de fuerza, de una fuerza que ni siquiera sabía que tenía, y que tal vez, solo tal vez, también puede encender una pequeña llama en ti. ¿Alguna vez te has sentido atrapado, sin salida, con tu corazón latiendo fuerte como un tambor de guerra? ¿Alguna vez has sentido el escalofrío en la columna vertebral de un miedo que paraliza, pero al mismo tiempo, te empuja hacia una decisión que lo cambiará todo? Quédate conmigo, porque lo que te voy a contar es sobre un día que marcó mi alma, un día en el que la inocencia chocó con la oscuridad, y yo, una niña mujer, tuve que encontrar el coraje para defenderme. Y quién sabe, mientras escuchas mi viaje, encontrarás tu propia fuerza para enfrentar a tus propios gigantes. Era el año 1948. Tenía solo 17 años, acababa de encender un día soleado y abrasador en el interior de Argentina, en la provincia de Córdoba. La casa de mi abuela, donde había vivido desde que mis padres se fueron demasiado pronto, era un refugio de paredes encaladas y tejas de arcilla rojiza, enclavada entre suaves colinas y campos de trigo que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. El olor a tierra mojada después de una lluvia de verano, mezclado con el dulce aroma de los naranjos en el patio trasero, fue el perfume de mi infancia. El sonido constante de los grillos por la noche y el canto de los pájaros al amanecer fueron la banda sonora de mi vida sencilla. La vida allí era lenta, dictada por el sol y las estaciones, un marcado contraste con la tormenta que se estaba gestando dentro de las paredes de esa casa. La llegada de Casemiro, mi abuelo, Casemiro, era un hombre de pocas palabras, con las manos callosas por el trabajo en el campo y una mirada que, antes, veía cansada, pero que, con el tiempo, comenzó a darme un extraño escalofrío. Tenía 60 años, cabello gris y un cuerpo que aún era robusto para su edad. Llegó a nuestra casa después de años de vivir en Buenos Aires, después de la muerte de mi abuela paterna. Mi abuela materna, doña Elena, mi guardiana y refugio, lo recibió con la hospitalidad que le era peculiar, sin sospechar la sombra que llevaba consigo. Yo, ingenuo, vi en él solo a un pariente lejano que vino a llenar un vacío en la familia. Poco sabía que traería un vacío mucho mayor. Los primeros signos al principio eran toques sutiles, casi imperceptibles. Una mano que se detuvo un poco más en mi hombro al pasar, una mirada que se extendió más allá de lo necesario. Yo, Celeste, siempre he sido una niña recatada, criada con los valores de nuestro pueblo, donde el respeto era la base de todo. Mi abuela Elena, una mujer de fe inquebrantable y sabiduría ancestral, me enseñó a coser, a cocinar en la estufa de leña, a cuidar el huerto. Ella me enseñó a ser fuerte, pero no me preparó para el mal que podría esconderse detrás de una sonrisa. Traté de ignorarlo, lo atribuí a mi imaginación, a mi poca experiencia con los hombres. Pero la sensación de incomodidad creció. Un nudo apretado en mi estómago que me acompañaba cada vez que se acercaba. Fingí no darme cuenta, esquivé con una sonrisa forzada, tratando de mantener la paz que tanto apreciaba en ese hogar. Pero la paz era una ilusión, y cada día, la telaraña que tejía a mi alrededor se hacía más densa. El ojo y el tacto, Casemiro tenía la costumbre de sentarse en el balcón al anochecer, mirando la puesta de sol detrás de las montañas. A menudo me unía a él, llevándole un mate caliente o un trozo de pan de maíz que mi abuela acababa de hornear. Fue en estos momentos que la incomodidad se intensificó. Sus ojos, una vez distantes, ahora se fijaron en mí de una manera que me hizo querer encogerme. Elogió mi cabello, la forma en que me movía, la delicadeza de mis manos al coser. Eran palabras que, viniendo de otra persona, podían verse como afecto, pero viniendo de él, sonaban como una amenaza velada. Recuerdo un día en particular.
Estaba recogiendo naranjas en el huerto, el sol de la tarde me doraba la piel y el olor a cítricos invadía el aire. Se acercó, y con la excusa de ayudarme, sus manos rozaron las mías, un largo toque que me hizo soltar la canasta de frutas. Mi corazón se aceleró y un escalofrío recorrió mi columna vertebral, a pesar del calor del día. Me alejé rápidamente, inventando alguna excusa, y corrí hacia la casa, donde la presencia de mi abuela era un escudo invisible contra esa sombra que me perseguía. Soledad y miedo. Mi abuela, doña Elena, era la encarnación de la bondad y la inocencia. No veía maldad en nadie, y su fe le impedía ver las oscuras intenciones de Casemiro. Intenté, a veces, dar pequeñas señales, pero las palabras me fallaron. ¿Cómo explicar algo tan sucio, tan innombrable, a alguien tan puro? El miedo a que no me creyeran, a causar un escándalo en la familia, a empañar el honor de mi abuela, me silenció. Me sentí solo, atrapado en una red invisible, donde cada uno de mis movimientos parecía apretar aún más los vínculos. Las noches se convirtieron en un tormento. Dormí con un ojo abierto, atento a cualquier ruido, a cualquier sombra que pudiera moverse en el pasillo. El crujido de la vieja madera de la casa, el aullido lejano de un perro, todo me pareció un presagio. La inocencia de la chica que era se estaba desvaneciendo, reemplazada por una vigilancia constante, por un miedo que me corroía por dentro. Me preguntaba cuánto tiempo sería capaz de mantener esa farsa, cuánto tiempo sería capaz de fingir que no veía, que no sentía, que no sabía. Sabía que la respuesta llegaría pronto, y no sería amable. La preparación silenciosa a medida que pasaban los días, la tensión en la casa se hizo casi palpable para mí. Me convertí en un observador atento, se estudiaba cada movimiento de Casemiro, cada mirada, cada gesto. Mi mente, una vez ocupada con los sueños y ensoñaciones de la juventud, ahora trabajaba a un ritmo frenético, buscando una salida, una forma de protegerme. Sabía que la confrontación era inevitable y que necesitaba estar preparado. Empecé a observar sus costumbres, las veces que mi abuela se ausentaba para ir al mercado o visitar a los vecinos. Noté que le gustaba sentarse junto a la estufa de leña en las mañanas frías, disfrutando del calor que emanaba de la olla de agua que siempre hervía para el café o el mate. Una idea, fría y calculadora, comenzó a formarse en mi mente. No era una idea de venganza, sino de supervivencia. No quería lastimarlo, solo quería que me dejara en paz, que entendiera que no era una presa fácil, la olla de agua hirviendo. Se convirtió, en mi mente, no solo en un utensilio de cocina, sino en un arma, un límite que estaba dispuesto a imponer. Practiqué mentalmente, imaginando el momento, mi reacción, la suya. El miedo seguía ahí, pero ahora iba acompañado de una determinación de hierro, un coraje que no sabía que tenía. Yo era Celeste, y ya no sería una víctima silenciosa. El fatídico día era una mañana de invierno, el aire cortante y el cielo gris prometían lluvia. Mi abuela Elena se había ido temprano al mercado de la ciudad cercana, llevando consigo el carro y la promesa de traer harina fresca y algunas telas nuevas. Estaba en la cocina, con el corazón apretado, pero con la mente enfocada. La estufa de leña crepitaba suavemente, calentando la habitación y la olla de hierro que burbujeaba con agua para el café. El olor a humo y café recién hecho llenó el aire, un aroma que de otro modo habría traído consuelo, pero en este día, fue solo un telón de fondo de la tensión que me consumió. Estaba de espaldas a la puerta, revolviendo el café con una cuchara de madera, cuando sentí su presencia. El aire de la cocina pareció espesarse y un escalofrío me recorrió la espalda, no por el frío, sino por el presentimiento. Se acercó lentamente, sus pasos pesados en el piso de madera. Podía sentir su aliento caliente en mi cuello, y el olor a tabaco y sudor que emanaba de él me revolvía el estómago. Permanecí inmóvil, fingiendo estar absorto en la tarea. Pero cada fibra de mi ser estaba en alerta máxima. Mis manos temblaban ligeramente, pero las mantuve firmes en la cuchara. Sabía que había llegado el momento. La acción murmuró algo inaudible, y sus manos, grandes y ásperas, se extendieron para tocarme.
Fue en ese instante, en ese milisegundo en el que el miedo y la ira se fusionaron en una determinación helada, que actué. Con un movimiento rápido y preciso, que había ensayado 1000 veces en mi mente, giré mi cuerpo, sosteniendo la olla de hierro con ambas manos. El agua hirviendo, que momentos antes era solo un líquido inofensivo, se convirtió en un arma. Lo lancé con toda la fuerza que tenía, apuntando a la parte inferior de su cuerpo. Un grito agudo y gutural resonó en la cocina, un sonido que todavía me persigue en las pesadillas de hoy. El vapor se elevó y el olor a piel quemada se mezcló con el aroma del café. Cayó al suelo, retorciéndose de dolor, con las manos en las piernas, los ojos muy abiertos por la sorpresa y la agonía. Lo observé, sin emoción, sin arrepentimiento. Ese era mi límite, y se había cruzado. Ya no era la niña indefensa que pensaba. Yo era Celeste, y me había defendido. Silencio y reflexión. El silencio que siguió al grito fue ensordecedor. Solo el crepitar de la estufa de leña y el sonido del jadeo de Casemiro rompieron la quietud. Dejé caer la sartén al suelo, el metal caliente golpeó contra la madera con un ruido sordo. Me temblaban las piernas, pero me quedé de pie, mirándolo. No había triunfo en mi corazón, solo un extraño vacío, una sensación de alivio mezclada con una profunda tristeza. Ese acto, aunque necesario, había roto algo dentro de mí, algo que sabía que nunca volvería a ser el mismo. No fui una persona violenta, nunca lo fui. Pero la vida a veces nos empuja a situaciones extremas, donde la única opción es luchar por sobrevivir. Me pregunté si había otra manera, si podría haberlo evitado. Pero la respuesta siempre fue la misma: no. Lo había intentado en todos los sentidos, había dado señales, había esquivado. No lo había entendido. Y ahora, había aprendido por las malas. No sentí lástima, solo la certeza de que había hecho lo necesario para protegerme. Ese día, había renacido, no como víctima, sino como sobreviviente. Y la cicatriz que llevaría sería un recordatorio constante de que la inocencia, cuando está herida, puede convertirse en una fuerza inquebrantable. Casemiro fue llevado al hospital de la ciudad, y la historia oficial fue que había sufrido un accidente doméstico, quemaduras graves mientras manipulaba la estufa de leña. Mi abuela, en su ingenua bondad, lloró por él, se ocupó de sus heridas. Sin sospechar nunca la verdad detrás de ese accidente. Yo, por otro lado, cargué con el peso de mi acción, no como culpa, sino como una carga de silencio. Nunca volvió a mirarme de la misma manera, nunca se acercó. El miedo en sus ojos era palpable, y supe que había entendido el mensaje. Ese día, había trazado una línea y él sabía que no podía volver a cruzarla. La casa, una vez un lugar de tensión velada, ahora respiraba un aire de alivio, aunque la causa de este alivio era un secreto guardado bajo llave en mi corazón. Me volví más reservado, más atento, y la experiencia me enseñó una dura lección sobre la naturaleza humana y la necesidad de protegerse. La vida siguió su curso, pero nunca volví a ser el mismo. La niña ingenua había muerto ese día. Y en su lugar nació una mujer fuerte y resistente, marcada por una cicatriz invisible pero inolvidable. Fue en uno de estos viajes a la feria, años después de lo que le sucedió a Casemiro, que conocí a Osvaldo. Era un peón, un hombre sencillo, con ojos que brillaban como estrellas y una sonrisa que desarmaba a cualquiera. Nuestras miradas se cruzaron en medio del ajetreo y el bullicio de la feria, y fue como si el tiempo se detuviera. Me ofreció una rosa roja, recogida de su propio jardín, y yo, Celeste, que había endurecido mi corazón para amar, sentí que una llama se encendía dentro de mí. Osvaldo era diferente de todos los hombres que había conocido. Me veía, no como una niña indefensa, sino como una mujer fuerte con un alma profunda y un pasado misterioso. Nos reuníamos en secreto, bajo la luz de la luna, en un campo de girasoles que se extendía hasta el horizonte. Nuestras reuniones fueron robadas, llenas de risas y susurros, de promesas y sueños. Pero había un secreto, un dilema que nos separaba. Osvaldo estaba casado.
No por amor, me juró, sino por un arreglo familiar, una vieja deuda que lo unía a una mujer a la que no amaba. Sabía que estaba mal, que era peligroso, pero el amor es ciego y sordo, y nos arrastra por caminos que la razón no se atreve a pisar. Nuestros encuentros se hicieron más frecuentes, más intensos, y con cada toque, cada beso, me sentí más viva, más mujer. Pero la sombra del secreto se cernía sobre nosotros, una nube oscura que amenazaba con derrumbarse en cualquier momento. ¿Y usted, mi querido oyente, se ha encontrado alguna vez en una encrucijada como esta? ¿Alguna vez has sentido tu corazón dividido entre el bien y el mal, entre la pasión y la razón? Si es así, sabes lo doloroso y liberador que puede ser este camino. Me gusta que te identifiques con este dolor y pasión, así que sé que no estoy solo en este viaje de recuerdos. El destino, como siempre, tenía sus propios planes. Un día, Osvaldo vino a mí con los ojos llorosos y el corazón roto. Su esposa estaba embarazada. Ya no había forma de negar la realidad, ya no había forma de escapar. La noticia me golpeó como un rayo, dejándome sin aliento, sin fundamento. Sabía que llegaría ese momento, pero el dolor de la despedida era insoportable. Nos encontramos por última vez en el campo de girasoles, bajo un cielo estrellado que parecía llorar con nosotros. Las palabras fueron pocas, los abrazos largos y apretados, las lágrimas silenciosas. Me prometió que nunca me olvidaría, que yo sería su único amor verdadero. Yo, a su vez, prometí que lo guardaría en mi corazón, como un recuerdo dulce y amargo de un amor que no podía ser. Ese fue el final de un capítulo, el final de un sueño. Lo vi irse, su figura desapareciendo en la oscuridad de la noche, llevándose consigo un pedazo de mi alma. Ese día, enterré no solo un amor, sino también la última chispa de inocencia que aún habitaba dentro de mí. Había sobrevivido al abuso, pero el amor me dejó una herida que tardaría mucho en sanar. Y, una vez más, me encontré solo, enfrentando las consecuencias de mis elecciones, mis pasiones, mis pérdidas. Aprendí que la vida era una maraña de alegrías y tristezas, de encuentros y despedidas, y la única certeza era la impermanencia de todo. Los años de soledad. Después de la partida de Osvaldo, me refugié en el trabajo y la lectura. Los libros se convirtieron en mis confidentes, y, a través de las páginas, viajé a mundos donde el amor era posible, donde las historias tenían finales felices. Leo novelas francesas, poesía española, cuentos argentinos. Cada palabra era un escape, cada historia una posibilidad de vivir lo que la vida real me había negado. Mi abuela Elena, al notar mi melancolía, trató de animarme con sus historias de juventud, con sus recetas especiales, con su amor incondicional. Me hablaba de la importancia de la paciencia, de cómo Dios siempre tiene un plan para nosotros, incluso cuando no podemos verlo. Escuché sus palabras con cariño, pero mi corazón estaba cerrado a la esperanza. Los años pasaron lentamente, cada temporada trajo sus propias lecciones. El invierno me enseñó sobre la resistencia, sobre cómo sobrevivir a los periodos más difíciles. La primavera me ha demostrado que la renovación siempre es posible, incluso después de los inviernos más duros. El verano me recordó la importancia de disfrutar de momentos de calidez y luz. Y el otoño me enseñó sobre la belleza de la transformación, sobre lo doloroso pero necesario que puede ser el cambio. Casemiro, durante estos años, se convirtió en una figura cada vez más descolorida en la casa. Rara vez hablaba, y cuando lo hacía, era solo para pedir algo esencial. Nuestras miradas nunca se encontraron, y la distancia entre nosotros era un abismo que ninguno de los dos se atrevía a cruzar. Sabía que llevaba la marca de ese día, no solo en su cuerpo, sino en su alma. Y yo, a su vez, llevaba mi propia marca, invisible, pero igualmente profunda. Un día mi abuela me confesó que el médico le había hablado sobre la condición de mi abuelo Casemiro, dijo que la quemadura era tan agresiva que nunca más podría volver a ser un hombre, que nunca más podría tener una mujer.
Es por eso que mi abuela pensó que sus días eran tan tristes, porque un hombre no puede soportar este trágico final. Me quedé en silencio y reviví el pasado y pensé, poco sabe mi abuela que este es el mejor castigo para un abusador de niñas. Han pasado años desde la partida de Osvaldo. La vida en la granja siguió su curso y me convertí en una mujer madura, con la sabiduría que solo el tiempo y las experiencias pueden brindar. Mi abuela Elena se fue en paz, dejándome el hogar y los recuerdos de una vida sencilla y digna. Casemiro, envejecido y encorvado, seguía viviendo bajo el mismo techo, una sombra silenciosa que me recordaba constantemente el pasado. Había construido una vida, con mis rutinas, mis lecturas, mis conversaciones con los vecinos. El dolor de perder a Osvaldo se había convertido en un anhelo suave, un amor que vivía en un rincón secreto de mi corazón. Creía que la vida ya no me tenía reservadas grandes sorpresas, que mis días serían un flujo suave hasta el final. Pero el destino, como ya había aprendido, es un maestro en jugar trucos. Fue en un día de mercado, muchos años después, que sucedió lo inesperado. Estaba recogiendo fruta fresca, el olor a especias y el zumbido de las voces que llenaban el aire, cuando un suave golpecito en mi hombro me hizo darme la vuelta. Allí estaba Osvaldo. Las canas, las arrugas en el rabillo del ojo, pero el mismo brillo en mis ojos, la misma sonrisa que una vez me desarmó. Mi corazón, que creía dormido, corría como un caballo salvaje. Las palabras me fallaron y, por un instante, el tiempo se detuvo. Me contó sobre su vida, sobre la hija que había tenido, sobre su esposa que había fallecido años antes. Yo, a su vez, compartí mi historia, las pérdidas, la soledad, las pequeñas alegrías. No había más secretos entre nosotros, solo la verdad desnuda de dos almas que se reunieron después de un largo viaje. Esa reunión no fue un regreso al pasado, sino un nuevo comienzo, una oportunidad de reescribir una historia que había sido interrumpida. El punto de inflexión emocional no fue en un gran evento, sino en el redescubrimiento de un amor que había resistido el tiempo, las pérdidas, los secretos. Fue una prueba de que incluso en las cicatrices más profundas, la esperanza puede florecer nuevamente. Reconciliación con el pasado. El reencuentro con Osvaldo trajo una nueva perspectiva a mi vida. Ya no era la pasión abrumadora de la juventud, sino un amor maduro y sereno, construido sobre la base de la comprensión y el respeto mutuos. Se mudó a la granja y juntos cuidamos la tierra, los recuerdos y construimos un nuevo capítulo. Casemiro. En sus últimos años, nos observó desde lejos, un espectro del hombre que alguna vez fue. Ya no había malicia en sus ojos, solo un profundo cansancio, una resignación. A veces lo observaba y sentía una extraña compasión. Ese acto de defensa, que una vez me pareció tan brutal, me había liberado y lo había condenado a una soledad autoimpuesta. Aprendí que la vida estaba llena de ironías. Osvaldo y yo pasamos años juntos, compartiendo historias, risas y el cómodo silencio de quienes se conocen profundamente. Me enseñó a amar de nuevo, a confiar, a abrir mi corazón a la belleza de la vida. Yo, a su vez, lo ayudé a sanar las heridas de un pasado que lo había marcado. Nuestros días estaban llenos del olor de la tierra mojada, el canto de los pájaros y el calor del sol en nuestra piel. Las noches, con el destello de las estrellas y el susurro del viento entre los árboles. Fue una vida sencilla pero plena, rica en significado y amor. Había aprendido que la felicidad no está en los grandes gestos, sino en los pequeños momentos, en las pequeñas alegrías que la vida nos ofrece todos los días. Casemiro, aunque era una presencia silenciosa, seguía siendo una sombra en la casa. Su salud se deterioró rápidamente y los días de su vida se desvanecieron como arena entre sus dedos. Lo observé, y en sus ojos, ya no vi malicia, sino un profundo arrepentimiento, un dolor que lo consumía por dentro. Osvaldo, en su amabilidad, lo trató con respeto, sin saber la verdad detrás de ese hombre. A veces me preguntaba si debía revelarle lo que había sucedido, si debía exponer la herida que llevaba. Pero cada vez, la voz de mi abuela Elena, con su sabiduría, me recordó que el perdón es un acto de amor,
no de venganza. Y que ciertas verdades, cuando se revelan, pueden causar más dolor que cura. En su lecho de muerte, Casemiro me llamó. Su voz era un hilo, casi inaudible. Me tomó la mano, con los ojos fijos en los míos, y un solo susurro escapó de sus labios: perdón, Celeste. No había más ira en mi corazón, solo un profundo dolor por una vida que había sido desperdiciada, por un hombre que se había perdido en su propia oscuridad. Le estreché la mano y, en mi silencio, lo perdoné. No para él, sino para mí. Ese momento, simple y profundo, fue mi verdadero cierre. La herida que llevaba, invisible para los demás pero tan real para mí, finalmente comenzó a sanar. La revelación no fue un secreto desentrañado, sino la aceptación de que la vida, con sus dolores y alegrías, es un proceso continuo de aprendizaje y superación. Ese día, entendí que la fuerza no está en luchar contra el mal con el mal, sino en encontrar la paz dentro de ti mismo, incluso frente a la mayor adversidad. La historia de Casemiro, la de Osvaldo, la de mi abuela Elena y la mía, entrelazadas en una compleja alfombra de experiencias, cada hilo contribuye a la belleza y la resiliencia de la trama. Había sobrevivido, amado, perdido y encontrado la paz. Y esa fue la mayor victoria de todas. El legado de Celeste, una vida plena hoy, sentada aquí a mediados de mis 80 años, el sol de la tarde calentando mi cara y el olor a café recién hecho en el aire, miro hacia atrás y veo el viaje que he recorrido. No fue fácil, no. Hubo momentos de dolor, de miedo, de soledad. Pero también hubo momentos de alegría, de amor, de superación. La olla de agua hirviendo, el campo de girasoles, la mirada de Osvaldo, el perdón de Casemiro, todo esto es parte de lo que soy. Soy Celeste, la abuela que te cuenta esta historia, no para que sientas lástima, sino para que encuentres tu propia fuerza. La vida, queridos, es un regalo, y cada desafío es una oportunidad para crecer. No os dejéis desanimar por las sombras, buscad la luz, el valor, la esperanza. Y recuerda, la mayor victoria no es no caer, sino levantarse con cada caída, más fuerte, más sabio, más humano. Que esta historia agregue algo a sus vidas, que sea un recordatorio de que, incluso en las mayores adversidades, la fuerza interior es nuestra mayor aliada. Si esta historia te tocó el corazón, si te hizo reflexionar, si te dio un poco de esperanza, por favor deja un me gusta. Comparta este mensaje con aquellos que necesitan algo de luz en sus vidas. Y suscríbete al canal para ver más historias como esta. Porque la vida está hecha de historias, y cada uno de nosotros tiene una que contar. ¿Y el tuyo, cuál es? Piénsalo. Y hasta la próxima, la paz sea contigo. Que la vida sea luz para ellos, y que el coraje nunca les falte. Un fuerte abrazo de esta anciana abuela, Celeste.